Una abuela vendía pan en la calle para sobrevivir, pero Jesús la hizo millonaria. Las campanas de la parroquia de San Francisco tocaban las 4 de la madrugada cuando doña Tomasa Ramírez encendió la luz de su pequeña cocina en el barrio de Santa Rosa, Querétaro. A sus 76 años, cada movimiento era una batalla silenciosa contra el dolor que habitaba en sus articulaciones. Sus manos, deformadas por la artritis que la acompañaba desde hacía más de una década, temblaban mientras alcanzaba el saco de harina que reposaba en la esquina más húmeda de su cocina. «Señor Jesús», susurró mientras se persignaba con dificultad, «dame fuerzas para un día más». «Solo un día más, Dios mío». La oración no era nueva. La había repetido cada madrugada durante los últimos 8 años, desde aquel día terrible en que su esposo, don Ernesto, cerró los ojos para siempre en el Hospital General, dejándola con una deuda de 43,000 pesos que jamás podría pagar con su pensión de 1,200 pesos mensuales. Sus 3 hijos vivían lejos, Roberto en Tijuana, trabajando en una maquiladora, María Elena en la Ciudad de México, limpiando casas, y el más pequeño Javier había partido a Estados Unidos hace 5 años sin enviar una sola carta. Doña Tomasa vertió la harina en la palangana de plástico azul que había sido testigo de miles de amaneceres idénticos. Sus dedos nudosos se hundieron en la mezcla mientras agregaba el agua tibia, la sal, la levadura que había comprado con las últimas monedas del día anterior. Cada movimiento era una plegaria, cada presión sobre la masa era un acto de fe. «Este pan es tuyo, Señor», murmuraba mientras amasaba. «Tú lo multiplicas, tú lo bendices. Yo solo soy tus manos». El reloj marcaba las 5:30 cuando finalmente colocó las 16 piezas de pan en la charola oxidada del horno. 16 panes que vendería a 10 pesos cada uno. 160 pesos que apenas alcanzaban para comprar la harina del día siguiente, pagar la luz que le habían amenazado con cortar 3 veces y tal vez, si Dios quería, comprar una lata de frijoles para la cena. Mientras el pan se doraba llenando la casa con ese aroma que era su única riqueza, doña Tomasa se preparó un té de hierbas del monte que su vecina, doña Lupita, le regalaba cada semana. No tenía dinero para café. Hacía meses que no probaba un trozo de carne. Su desayuno consistía en las migajas de pan que se rompían al sacarlas del horno y un vaso de agua con azúcar. A las 7 en punto, como todos los días, colocó los panes en una canasta de mimbre que alguna vez fue hermosa y ahora estaba remendada con pedazos de mecate. Se puso su reboz café, el mismo que usaba desde hacía 20 años, y salió a la calle con pasos lentos, cuidando de no tropezar con las banquetas rotas del barrio. Su esquina estaba en la avenida 5 de Febrero, frente a la primaria Benito Juárez. Ahí, sentada en un banco de madera que ella misma había arrastrado años atrás, ofrecía su pan a los padres que llevaban a sus hijos a la escuela, a los trabajadores que corrían hacia las fábricas, a los vecinos que la conocían desde siempre. «¡Pan casero! ¡Pan calientito!», gritaba con una voz que ya no tenía la fuerza de antes. Pan hecho con amor. Pero ese martes de noviembre, el cielo amaneció gris y amenazante. Las nubes cargadas de lluvia alejaban a la gente. A las 10 de la mañana, doña Tomasa había vendido apenas 5 panes. 50 pesos que no alcanzaban ni para la harina del día siguiente. «Señor», oró en silencio, mirando al cielo plomizo, «tú sabes que no pido riquezas. Solo pido que me alcance para el pan de mañana. Solo eso, Dios mío». Las lágrimas querían brotar, pero ella las contenía. Había aprendido que llorar en la calle espantaba a los clientes. La gente no quiere comprarle pan a una anciana que llora. Les recuerda su propia fragilidad, su propia vulnerabilidad ante un mundo que no perdona la vejez ni la pobreza. A las 11 comenzaron a caer las primeras gotas.
Doña Tomasa cubrió su canasta con un plástico transparente que guardaba para estos momentos. Los transeúntes apresuraban el paso. Nadie se detenía a comprar pan cuando la lluvia amenazaba con convertirse en tormenta. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre caminaba despacio por la acera, sin prisa, como si la lluvia no existiera para él. Vestía ropa sencilla, un pantalón de mezclilla desgastado, una camisa blanca sin planchar, guaraches de cuero viejo. Su rostro era sereno, con arrugas que hablaban de años vividos con intensidad. Tenía el cabello largo hasta los hombros, canoso en las sienes, y una barba corta y cuidada. Pero lo que más llamó la atención de doña Tomasa fueron sus ojos, marrones, profundos, llenos de una compasión que ella no había visto en mucho tiempo. El hombre se detuvo frente a ella y sonrió. No era una sonrisa de lástima, sino de reconocimiento, como si la conociera desde siempre. «Buenos días, señora», dijo con una voz suave pero firme. «¿Cuánto cuesta su pan?» «10 pesos cada uno, señor», respondió doña Tomasa, sorprendida de que alguien se detuviera bajo la lluvia que ya empezaba a arreciar. «Es pan casero, hecho en la madrugada. Todavía está calientito». El hombre asintió y observó la canasta. Quedaban 11 panes. «Me llevo todos», dijo simplemente. Doña Tomasa parpadeó, confundida. No era común que alguien comprara todo su pan de una vez. «¿Todos, señor? Son 11 piezas». «Todos», confirmó él, sacando de su bolsillo un billete de 200 pesos. «Y quédese con el cambio». Las manos artríticas de doña Tomasa temblaron más de lo usual mientras envolvía el pan en papel periódico. El hombre la observaba con paciencia, sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. «Dios la bendiga, señor», murmuró ella, entregándole el paquete. «No sabe cuánto significa esto para mí». El hombre tomó el pan, pero no se movió. Sus ojos se clavaron en los de ella con una intensidad que la hizo estremecerse. «¿Cuánto cuesta su trabajo, mujer?», preguntó de repente, con una voz que parecía venir de muy lejos y muy cerca al mismo tiempo. Doña Tomasa lo miró sin comprender. «No entiendo, señor». «Su trabajo», repitió él, «el levantarse cada madrugada con dolor en las manos, el amasar con fe cuando ya no tiene fuerzas, el pararse en esta esquina bajo el sol y la lluvia. ¿Cuánto vale eso?». Las lágrimas que doña Tomasa había contenido toda la mañana brotaron sin permiso. Nadie, absolutamente nadie en 8 años le había preguntado algo así. Nadie había visto más allá del pan, más allá de la transacción comercial, para ver a la mujer que sufría detrás. Yo no vendo mi fe, señor», logró decir entre sollozos. «Mi fe no tiene precio. Es lo único que me queda». El hombre sonrió con una ternura que partió el corazón de doña Tomasa en pedazos y lo reconstruyó al mismo tiempo. «Lo sé», dijo él. «Por eso el cielo nunca te abandonará». Entonces, el hombre extendió su mano libre y le entregó una pequeña bolsa de tela. Doña Tomasa la tomó confundida. Era pesada. «Aquí hay harina para que siga haciendo su pan», explicó él. «Harina bendita para manos benditas». «Pero, señor, yo no puedo aceptar». «Ya está aceptado», la interrumpió con suavidad. «Y recuerde, el pan que usted hace no alimenta solo el cuerpo, alimenta el alma de quienes lo comen porque está hecho con amor y con fe. Nunca deje de creer, doña Tomasa, nunca deje de creer». Ella se sobresaltó. No recordaba haberle dicho su nombre. «¿Cómo sabe usted que me llamo?» Pero cuando levantó la vista, el hombre ya no estaba. Había desaparecido entre la multitud que corría bajo la lluvia. Doña Tomasa miró a todos lados, desconcertada. ¿Cómo podía alguien desvanecerse tan rápido? La calle estaba llena de gente, pero ese hombre de ropa sencilla y ojos profundos simplemente había dejado de existir ante sus ojos.
Con manos temblorosas, abrazó la bolsa de tela contra su pecho. Podía sentir el peso de la harina dentro, la lluvia arreciaba, pero ella permaneció sentada en su banco, mirando el lugar donde el hombre había estado hacía apenas unos segundos. «¿Quién eres?», susurró al viento. La respuesta llegó en forma de una paz inexplicable que inundó su corazón. Una paz que no tenía sentido lógico considerando su situación, pero que era tan real como el peso de la bolsa en sus manos. Doña Tomasa recogió su canasta vacía, su banco de madera, y emprendió el camino de regreso a casa, caminando despacio bajo la lluvia, que ya era un torrente. Pero por primera vez en 8 años, no sentía el peso de la soledad ni el miedo al mañana. Algo había cambiado. Algo que ella aún no comprendía del todo, pero que sentía en lo más profundo de su ser. Cuando llegó a su pequeña casa de muros agrietados y techo de lámina, se quitó el rebozo empapado y colocó la bolsa de tela sobre la mesa de la cocina. La observó durante largo rato, casi con temor de abrirla, como si al hacerlo el milagro de la mañana pudiera desvanecerse. Finalmente, con manos que ya no temblaban tanto, desató el cordón que cerraba la bolsa. Y entonces su mundo cambió para siempre. Dentro de la bolsa no había solo harina, había algo más, una nota doblada, escrita en un papel que parecía brillar con luz propia, aunque no había sol que se reflejara en él. Con dedos temblorosos, doña Tomasa desdobló el papel y leyó las palabras escritas con una caligrafía hermosa y antigua: «Pan del cielo para quien nunca dejó de creer». No había firma, no había explicación, solo esas palabras que penetraron su alma como flechas de amor divino. Doña Tomasa cayó de rodillas en su cocina humilde y lloró como no lloraba desde el funeral de su esposo. Pero estas no eran lágrimas de dolor o desesperación, eran lágrimas de gratitud, de asombro, de reconocimiento de algo que su mente apenas podía procesar, pero que su corazón entendía perfectamente. «Señor Jesús», oró con voz entrecortada, «¿eras tú? ¿Eras tú en esa esquina? ¿Caminaste por mi barrio? ¿Me viste cuando nadie más me ve?». El silencio de su cocina fue respuesta suficiente. Un silencio que no estaba vacío, sino lleno de presencia. Una presencia que ella había sentido toda su vida en sus oraciones matutinas, pero que ese día se había vuelto tangible, real, innegablemente cercana. Se quedó de rodillas durante horas, abrazando la nota contra su pecho, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. Afuera, la tormenta rugía. Dentro de su corazón brillaba el sol. Cuando finalmente tuvo fuerzas para levantarse, miró el reloj. Eran las 5 de la tarde. Había pasado horas en oración sin darse cuenta. Su cuerpo le pedía descanso, pero su alma estaba más despierta que nunca. Abrió la bolsa de tela por completo y vertió su contenido en la palangana. No era harina común. Era más blanca, más fina, más pura que cualquier harina que hubiera visto en su vida. Y el aroma era como si todas las panaderías del cielo se hubieran concentrado en esos granos blancos. Doña Tomasa supo, sin saber cómo lo supo, que esa harina no era de este mundo, o al menos no era harina común y corriente. Había sido tocada por manos divinas, había sido bendecida con un propósito. «Si tú me la diste, Señor», dijo en voz alta, mirando hacia el techo como si pudiera ver a través de él, «entonces la usaré para tu gloria. Todo lo que salga de esta harina será para bendecir a otros, como tú me has bendecido a mí». Esa noche, a pesar del cansancio, a pesar del dolor en sus manos, doña Tomasa comenzó a amasar. Pero esta vez no era solo ella quien amasaba. Podía sentir otras manos guiando las suyas, fortaleciendo sus dedos débiles, dándole una energía que no había experimentado en años. Preparó el doble de pan que normalmente hacía.
32 piezas en lugar de 16. Cuando las colocó en el horno, algo extraordinario sucedió. El aroma que salió de ese horno no era solo el aroma del pan horneándose. Era un perfume celestial que se coló por las rendijas de su puerta, que fluyó por las ventanas, que viajó por las calles del barrio de Santa Rosa como un río invisible de promesa y esperanza. Doña Lupita, su vecina de toda la vida, tocó a su puerta a las 9 de la noche. «Tomasa, ¿qué estás haciendo?», preguntó con los ojos muy abiertos. «Todo el barrio huele a... no sé cómo explicarlo. Huele a gloria. Huele a cielo». Doña Tomasa sonrió. Por primera vez en 8 años, sonrió con una alegría completa. «Estoy horneando esperanza, Lupita. Estoy horneando fe. Estoy horneando el milagro que Dios me regaló hoy». Y mientras las dos mujeres se abrazaban en la puerta de esa casa humilde, mientras el aroma del pan celestial seguía extendiéndose por el barrio, en algún lugar de Querétaro, un hombre de ropa sencilla y ojos profundos sonreía, sabiendo que la semilla había sido plantada y que la cosecha sería abundante. Si esta historia ha tocado tu corazón y te identificas o estás pasando por algo parecido, deja tu petición de oración en los comentarios. Dios ve cada lágrima y cada necesidad. No estás solo. Al día siguiente, doña Tomasa despertó con una sensación extraña. El dolor en sus manos había disminuido, no había desaparecido por completo, pero era soportable de una manera que no recordaba. Se incorporó en su cama y miró sus dedos nudosos bajo la luz del amanecer que se filtraba por la ventana sin cortinas. «Señor», susurró, flexionando los dedos con asombro, «¿qué me has hecho?». Las campanas de la parroquia de San Francisco tocaron las 4 de la madrugada, como siempre, pero esta vez doña Tomasa saltó de la cama con una energía que no sentía desde antes de que don Ernesto enfermara. Se lavó la cara con el agua fría de la cubeta que mantenía en el baño. Se persignó frente a la imagen del Sagrado Corazón que colgaba en su sala y entró a la cocina con pasos decididos. La bolsa de harina celestial seguía sobre la mesa, ahora a la mitad de su contenido después de la hornada de la noche anterior. Los 32 panes que había preparado estaban apilados en la mesa, cubiertos con un trapo limpio. Los destapó y el aroma volvió a llenar la casa, aún más intenso que la noche anterior, como si el pan hubiera madurado en bendición durante las horas de oscuridad. Decidió preparar más pan con lo que quedaba de la harina especial. Esta vez, sus manos trabajaron con una destreza que había olvidado que poseía. La masa se formaba bajo sus dedos como si tuviera vida propia, como si quisiera convertirse en pan para alimentar al mundo hambriento. A las 7 en punto salió de su casa con 2 canastas llenas. Una canasta con los 32 panes de la noche anterior, otra con 24 panes recién salidos del horno. 56 panes en total. Nunca había llevado tanto pan a su esquina. «Estoy loca», se dijo a sí misma mientras caminaba despacio, cuidando de no tropezar. «¿Cómo voy a vender tanto pan? La gente apenas me compraba antes». Pero algo en su corazón le decía que siguiera adelante, que confiara, que creyera incluso cuando la lógica dictaba otra cosa. Llegó a su esquina en la avenida 5 de Febrero y preparó su puesto como siempre. Colocó su banco de madera, acomodó las canastas y se dispuso a esperar a sus clientes habituales. No tuvo que esperar mucho. Don Miguel, el primer cliente de cada mañana, un hombre de unos 60 años que trabajaba en la construcción, se detuvo como siempre para comprar su pan. Pero esta vez, cuando se acercó, su expresión cambió. «Doña Tomasa», dijo, olfateando el aire, «¿qué tiene su pan hoy? Huele diferente. Huele... no sé cómo explicarlo». «Es pan hecho con una harina especial, don Miguel», respondió ella con una sonrisa.
Pan bendito. Don Miguel compró su pan habitual, pero antes de irse, se detuvo. ¿Sabe qué? Démelo dos. Mi esposa tiene que probar esto. Fueron las primeras palabras de lo que se convertiría en un día extraordinario. A las 8 de la mañana, cuando normalmente habría vendido 5 o 6 panes, doña Tomasa ya había vendido 20. La gente se detenía atraída por el aroma que emanaba de las canastas. Algunos clientes habituales compraban el doble o el triple de lo usual. Otros, que nunca le habían comprado antes, se acercaban curiosos. «Señora, ¿qué tiene su pan que huele así?», preguntaba una joven madre con 2 niños pequeños. «Es pan hecho con amor y con fe, hija», respondía doña Tomasa. «Pan que alimenta más que el cuerpo». A las 9:30, las 2 canastas estaban vacías. 56 panes vendidos en 2 horas y media. Doña Tomasa miraba el dinero en su delantal sin poder creerlo. 560 pesos. Más de lo que ganaba en 4 días normales. Pero lo extraordinario no fue solo la venta, fue lo que comenzó a suceder después. Al día siguiente, la misma escena se repitió, pero amplificada. Don Miguel llegó con 3 compañeros de trabajo. «Doña Tomasa, mis amigos quieren probar su pan. Mi esposa no ha dejado de hablar de él desde ayer. Dice que es el mejor pan que ha probado en su vida. Y mire, ella sabe de pan porque su papá tenía panadería. Los amigos de don Miguel compraron 6 panes cada uno. Una señora mayor, doña Refugio, que vivía 3 calles más allá, se acercó con pasos difíciles apoyándose en un bastón. «Doña Tomasa, mi nieta me trajo su pan ayer. Yo tengo diabetes y hace años que no como pan. Pero algo me dijo que probara solo un pedacito. Y ¿sabe qué? Me sentí bien, me sentí renovada. Hoy vengo por más». Las historias comenzaron a multiplicarse como los panes. Una madre contó que su hijo, que tenía problemas de apetito, había comido 2 rebanadas completas del pan de doña Tomasa cuando normalmente no probaba bocado. Un anciano mencionó que el pan le había recordado los sabores de su infancia cuando su abuela horneaba en horno de leña. Una joven lloró porque el aroma del pan le había traído paz en medio de una crisis de ansiedad. El aroma se había convertido en leyenda en el barrio. Los vecinos hablaban del pan milagroso de doña Tomasa, del pan que huele a cielo, del pan bendito de la esquina de la primaria. Al tercer día, doña Tomasa tuvo que preparar 80 panes. Se le acabó la harina celestial, pero para su asombro, cuando usó harina común del mercado, el aroma persistió. Era como si sus manos hubieran sido ungidas, como si la bendición se hubiera transferido de la harina especial a ella misma. «Señor», oraba mientras amasaba en la madrugada, «no entiendo lo que está pasando, pero sé que es tu obra. Usa mis manos para bendecir a otros como tú me has bendecido a mí». Para el final de la primera semana, doña Tomasa ya no cabía en su esquina. La fila de personas esperando su pan se extendía por media cuadra. Algunos llegaban desde otros barrios de Querétaro, habiendo escuchado las historias del pan extraordinario. Fue entonces cuando apareció don Sebastián Flores. Don Sebastián era un hombre de 52 años, dueño de 3 panaderías exitosas en el centro de Querétaro. Vestía traje y conducía un auto del año. Era conocido en la ciudad como un empresario duro pero justo, un hombre que había construido su imperio a base de trabajo constante y decisiones inteligentes. Llegó un jueves por la mañana en su camioneta negra y se estacionó frente a la esquina de doña Tomasa. La observó durante varios minutos sin bajarse del vehículo, viendo cómo la anciana atendía a la larga fila de clientes con paciencia y sonrisas, a pesar de su edad y de que el sol ya pegaba fuerte. Finalmente bajó de la camioneta y se formó en la fila como cualquier otro cliente. Cuando llegó su turno, doña Tomasa lo miró con la misma sonrisa que le daba a todos. «Buenos días, señor. ¿Cuántos panes desea?» «3», respondió don Sebastián.
y una conversación, si me permite. Doña Tomasa le envolvió los 3 panes y tomó los 30 pesos que él le extendió. Dígame, señor. Don Sebastián abrió uno de los panes ahí mismo y le dio una mordida. Sus ojos se cerraron por un momento mientras masticaba despacio, analizando la textura, el sabor, el aroma. Señora, dijo finalmente, llevo 30 años en el negocio de las panaderías. He probado pan de todas partes, de Francia, de Italia, de España. He estudiado técnicas, recetas, secretos de maestros panaderos, y nunca, jamás en mi vida había probado algo como esto. Doña Tomasa sonrió humildemente. Es solo pan casero, señor. Pan hecho con amor. No, la corrigió don Sebastián con firmeza. Esto no es solo nada. Este pan tiene algo especial, y no hablo solo del sabor o del aroma. Hablo de algo más profundo. Mi madre murió hace 3 años y no he podido superarlo. Llevo 3 años soñando con ella, 3 años sintiendo que no me despedí bien, y ahora mismo, con esta mordida de pan, sentí su presencia, sentí su abrazo, como si ella estuviera aquí diciéndome que está bien, que está en paz. El hombre de negocios duro y exitoso tenía lágrimas en los ojos. La fila detrás de él esperaba en silencio, testigos de un momento sagrado. Ese es Jesús hablándole a través del pan, señor, dijo doña Tomasa suavemente. Yo solo hago el pan. Él pone el amor. Don Sebastián se secó las lágrimas con el dorso de la mano, recuperando su compostura empresarial, pero sin perder la suavidad que acababa de adquirir en su mirada. Doña Tomasa, ¿cómo se llama usted? ¿Cuál es su nombre completo? Tomasa Ramírez de García, para servirle a Dios y a usted. Doña Tomasa, necesito hablar con usted en privado. ¿Podría visitarla en su casa esta tarde? Tengo una propuesta que hacerle. Una propuesta que podría cambiar su vida. Doña Tomasa lo miró con desconfianza. Había aprendido a través de los años que cuando alguien dice que algo cambiará tu vida, generalmente es porque quiere algo de ti. No tengo nada que dar, señor. Soy una anciana pobre que vende pan en la calle. Lo sé, respondió don Sebastián. Y precisamente por eso quiero hablar con usted. No quiero quitarle nada, quiero ayudarla a compartir este regalo con más gente. Muchas más personas necesitan este pan, doña Tomasa. Este pan que sana el alma. Ella lo miró a los ojos, buscando engaño o malicia, pero solo encontró sinceridad y un dolor antiguo que comenzaba a sanar. Está bien, dijo finalmente. Puede visitarme esta tarde. Vivo en la calle Violeta número 122, en el barrio de Santa Rosa. Don Sebastián asintió, le dio las gracias y regresó a su camioneta llevando consigo los 3 panes como si fueran tesoros invaluables. Esa tarde, a las 5 en punto, don Sebastián tocó a la puerta de la casa humilde de doña Tomasa. Ella lo recibió con un té de hierbas, lo único que podía ofrecerle, y se sentaron en la pequeña sala que servía también de comedor. Doña Tomasa, comenzó don Sebastián, voy a ser directo porque respeto su tiempo y su inteligencia. Quiero ayudarla a abrir su propia panadería, una panadería de verdad, con horno industrial, con espacio para producir más pan, con empleados que la ayuden. Doña Tomasa lo miró boquiabierta. Señor, yo no tengo dinero para... No estoy pidiendo que ponga dinero, la interrumpió él. Yo cubriré todos los gastos iniciales, el local, el equipo, los permisos, todo. Usted solo pone su talento, sus manos, su fe. Seríamos socios. Usted sería la dueña de su negocio. Yo solo sería el inversionista. Los primeros 6 meses yo no tomo ninguna ganancia. Todo es para que usted se establezca. Después, cuando el negocio sea rentable, podemos hablar de repartir utilidades. Era demasiado bueno para ser verdad.
Doña Tomasa había vivido 76 años en un mundo donde nada era gratis, donde cada bendición venía con un precio escondido. ¿Por qué haría eso por mí? Usted no me conoce. Don Sebastián se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, y la miró directamente a los ojos. Porque ese pan me devolvió algo que creí perdido para siempre, la esperanza. Porque si este pan puede hacer que un hombre endurecido por los negocios sienta la presencia de su madre muerta, imagínese lo que puede hacer por miles de personas que sufren, que lloran, que han perdido la fe. Doña Tomasa, este no es un negocio común. Esto es un ministerio, y yo quiero ser parte de él. Las palabras resonaron en el corazón de doña Tomasa como campanas de iglesia. Recordó la nota en la bolsa de harina. Pan del cielo para quien nunca dejó de creer. No era solo para ella. Era para compartir. Era para multiplicar. Era para alimentar a las multitudes hambrientas de algo más que pan físico. «Hay una condición», dijo doña Tomasa con voz firme. «Dígamela. La panadería se llamará El Pan de Jesús, y cada domingo repartiremos pan gratis a quien lo necesite, a los pobres, a los ancianos, a las madres solteras, a cualquiera que tenga hambre. Eso no es negociable». Don Sebastián sonrió ampliamente. «No solo acepto esa condición, doña Tomasa, la aplaudo. Y añado otra. Emplearemos a personas que necesiten una segunda oportunidad, madres solteras, exconvictos que quieran rehacer su vida, jóvenes en riesgo. El Pan de Jesús será un lugar de transformación para todos, no solo para los clientes». Doña Tomasa extendió su mano artrítica y don Sebastián la tomó con reverencia, sellando un pacto que había sido orquestado en el cielo mucho antes de que ellos se conocieran. En las siguientes semanas, todo sucedió con una rapidez que dejaba a doña Tomasa sin aliento. Don Sebastián encontró el local perfecto, un espacio amplio en la avenida Constituyentes, con buena visibilidad y estacionamiento. Los permisos que normalmente tomaban meses se aprobaron en semanas. Los contratistas trabajaron con una eficiencia inusual. Era como si fuerzas invisibles estuvieran allanando el camino, removiendo obstáculos, abriendo puertas. Doña Lupita, su vecina, fue la primera empleada contratada. Luego vino Rosa, una madre soltera de 32 años, con 3 hijos que había perdido su trabajo en una fábrica textil. Después se unió Martín, un joven de 24 años que había estado en prisión por robo, pero que había encontrado a Cristo en la cárcel y buscaba desesperadamente una oportunidad para demostrar su cambio. Doña Tomasa los entrenó personalmente. No solo les enseñó a amasar y hornear, les enseñó a orar mientras trabajaban, a bendecir cada ingrediente, a poner amor en cada pieza de pan. «Este pan no es nuestro», les decía cada mañana antes de comenzar. «Es de Dios. Nosotros solo somos sus instrumentos. Cada pan que sale de este horno lleva una oración, una bendición, un pedacito de cielo para quien lo come». Y el equipo lo entendió. Rosa lloraba mientras amasaba, orando por sus hijos. Martín cantaba himnos mientras horneaba, agradeciendo la segunda oportunidad. Doña Lupita bendecía a cada cliente que entraba, tratándolos como familia. La inauguración de El Pan de Jesús fue un evento sencillo pero emotivo. El padre Gonzalo de la parroquia de San Francisco bendijo el local. Don Sebastián dio un discurso corto sobre segundas oportunidades y milagros modernos, pero fue doña Tomasa quien robó el show. De pie frente a la multitud reunida, con su delantal blanco y su cabello cano recogido en un moño, habló con una voz que no tembló a pesar de su edad. «Hace 2 meses yo era una anciana que vendía pan en una esquina para sobrevivir. Cada día pedía a Dios solo una cosa: fuerzas para un día más. Pero Dios no me dio solo fuerzas, me dio esperanza, me dio propósito,
me dio este lugar. Y lo hizo a través de un encuentro que jamás olvidaré, con un hombre que compró todo mi pan y me regaló harina del cielo. No sé si era un ángel, un mensajero de Dios, o el mismo Jesús caminando por las calles de Querétaro. Pero sé esto: Dios no me ha abandonado, y no los abandonará a ustedes tampoco. Este pan es para todos, para los que tienen hambre de comida y para los que tienen hambre de esperanza. Bienvenidos a el pan de Jesús. La multitud estalló en aplausos. Muchos lloraban. Don Miguel, su primer cliente en la esquina, gritó: ¡Que viva Doña Tomasa! ¡Que viva el pan del cielo! Y así, en una ciudad del centro de México, en un local modesto pero lleno de luz, comenzó algo que ninguno de los presentes podía imaginar todavía. Algo que trascendería el negocio del pan para convertirse en un faro de esperanza para miles de personas. Pero la historia de Doña Tomasa apenas comenzaba. Las pruebas más grandes aún estaban por venir. Los primeros 3 meses de El Pan de Jesús fueron un éxito rotundo. Las ventas superaban todas las expectativas. La fila de clientes se extendía por la cuadra cada mañana. Los testimonios se multiplicaban. Personas sanadas emocionalmente, familias reconciliadas, vidas transformadas, todo aparentemente vinculado al pan que salía de ese horno bendito. Don Sebastián estaba maravillado. En sus 30 años de experiencia, nunca había visto algo igual. Los números no solo eran buenos, eran extraordinarios. A este paso, recuperaría su inversión en menos de un año, cuando había calculado que tomaría al menos 3. Pero con el éxito llegó la envidia. Carlos Mondragón era dueño de Panadería Imperial, la panadería más grande y prestigiosa de Querétaro. Durante 20 años había dominado el mercado con mano de hierro, eliminando competencia a través de precios bajos, publicidad agresiva y en ocasiones métodos menos éticos. La aparición de El Pan de Jesús lo había tomado por sorpresa. Al principio no le prestó atención, pensando que era solo otra panadería pequeña que desaparecería en meses. Pero cuando sus propias ventas comenzaron a caer, cuando sus clientes más fieles empezaron a mencionar ese pan del cielo que vendían en Constituyentes, Carlos Mondragón supo que tenía un problema que necesitaba eliminar. Comenzó sutilmente. Mandó inspectores de salubridad a El Pan de Jesús cada semana, buscando cualquier violación mínima que pudiera resultar en una multa o cierre temporal. Pero el local de Doña Tomasa estaba impecable. Rosa se aseguraba de que cada rincón brillara. Martín mantenía el equipo en perfectas condiciones y Doña Lupita supervisaba que todos los protocolos se siguieran al pie de la letra. Entonces Carlos intentó con los proveedores. Llamó a sus contactos en las empresas de harina y azúcar, pidiendo que subieran los precios a El Pan de Jesús o que retrasaran las entregas. Pero cada vez que un proveedor intentaba jugar sucio, otro aparecía ofreciendo mejores precios y servicio más rápido. Era como si una mano invisible protegiera el negocio. Frustrado, Carlos Mondragón decidió ir personalmente. Llegó un martes por la tarde, cuando el movimiento había disminuido. Entró a El Pan de Jesús con aire de superioridad, vestido con un traje caro que contrastaba con la sencillez del lugar. Doña Tomasa estaba detrás del mostrador, acomodando los panes que quedaban del día. «Buenas tardes», saludó Carlos con una sonrisa falsa. «¿Es usted la famosa Doña Tomasa?» «Para servirle», respondió ella, sin reconocerlo. «¿Desea comprar pan?» «No vengo a comprar», dijo Carlos, perdiendo rápidamente la sonrisa. «Vengo a hacer una oferta. Soy Carlos Mondragón, dueño de Panadería Imperial. Tal vez haya oído hablar de mí». «No, señor, no tengo ese gusto». La respuesta honesta irritó aún más a Carlos. «Bueno, pues soy su competencia, y vengo a ofrecerle un trato.
Cierre este negocio y yo le pagaré el doble de lo que está ganando ahora. Usted se retira tranquila a disfrutar su vejez y yo absorbo este local. Todos ganamos. Doña Tomasa lo miró fijamente, con esos ojos que habían visto demasiada vida como para dejarse intimidar por un hombre en traje caro. Este negocio no está en venta, señor, y no es mío para venderlo. Es de Dios. Carlos soltó una risa sarcástica. ¿De Dios? Por favor, señora, esto es un negocio, no una iglesia, y en los negocios hay reglas. Si no acepta mi oferta generosa ahora, se arrepentirá después. Es una amenaza, señor Mondragón. Es una advertencia, respondió él, enderezando su corbata. Querétaro no es suficientemente grande para los dos, y yo estaba aquí primero. Doña Tomasa rodeó el mostrador y se plantó frente a Carlos, a pesar de que él le sacaba 30 centímetros de altura. Señor, yo vendí pan en una esquina durante 8 años con manos artríticas y apenas sobreviviendo. Enfrenté la soledad, la pobreza, el rechazo. Y Dios nunca me abandonó. Ahora tengo este lugar, no por mi poder, sino por su gracia. Si usted cree que puede contra eso, adelante. Pero le advierto, cuando peleas contra lo que Dios ha establecido, siempre pierdes. Carlos Mondragón salió furioso de El Pan de Jesús, azotando la puerta. En su camioneta tomó su teléfono y marcó un número que solo usaba para situaciones extremas. Raúl, soy Carlos. Tengo un trabajo para ti. Los problemas comenzaron una semana después. Primero fue el suministro de agua. Una falla técnica dejó sin agua a todo el edificio donde estaba El Pan de Jesús durante 2 días completos. Imposible hornear sin agua. Imposible limpiar, imposible trabajar. Luego vino el suministro eléctrico. 3 apagones misteriosos en una semana, siempre durante las horas de mayor producción. Masa que se echaba a perder, hornos que se apagaban a medio ciclo, pérdidas de producto que comenzaban a sumar. Después fueron las reseñas falsas en Internet. Decenas de comentarios negativos aparecieron en redes sociales. Que el pan estaba duro, que había encontrado cabellos, que los precios eran abusivos, que el lugar estaba sucio. Todo mentira, pero el daño estaba hecho. Don Sebastián estaba preocupado. Las ventas habían caído 30% en 2 semanas. Los clientes comenzaban a dudar. Algunos se quejaban de los apagones. Otros mencionaban las reseñas negativas que habían leído. Doña Tomasa, dijo don Sebastián una tarde, sentados en la pequeña oficina del local. Tenemos que hacer algo. Alguien nos está saboteando y sabemos quién es. Podemos ir a la policía. Podemos contratar abogados. No, lo interrumpió ella con firmeza. No pelearemos fuego con fuego. Pero doña Tomasa, nos están destruyendo. Si seguimos así, en 2 meses estaremos cerrados. Si Dios nos trajo hasta aquí, Él nos sacará adelante. La batalla no es nuestra, don Sebastián, es de Él. Con todo respeto, doña Tomasa, la fe es importante, pero también necesitamos ser prácticos. ¿Prácticos? Ella sonrió. ¿Le parece práctico que un hombre me regalara harina celestial? ¿Le parece práctico que este negocio se estableciera en semanas cuando debió tomar meses? ¿Le parece práctico que nuestro pan tenga el efecto que tiene en la gente? No, don Sebastián. Esto nunca ha sido práctico. Ha sido milagroso. Y los milagros no se pelean con abogados. Se pelean de rodillas. Esa noche, doña Tomasa reunió a todo su equipo después del cierre. Rosa, Martín, doña Lupita, don Sebastián y 2 nuevos empleados que se habían unido recientemente. Patricia, una viuda de 48 años, y Javier, un joven con síndrome de Down que había resultado ser excelente decorando panes. Familia, comenzó doña Tomasa, porque así los llamaba, familia. Están intentando cerrar este lugar.
Hay alguien que no quiere que sigamos bendiciendo a la gente con nuestro pan. Podríamos pelear con los métodos del mundo, abogados, denuncias, contraataques, pero no somos del mundo, somos de Dios. Así que esta noche vamos a hacer lo que debimos hacer desde el principio. Vamos a orar. Durante las siguientes 2 horas, ese pequeño grupo de personas se arrodilló en la panadería y oró como nunca habían orado. Oraron por protección, por sabiduría, por sus enemigos. Sí, incluso por Carlos Mondragón, pidiendo que Dios tocara su corazón. Rosa oró por su antiguo jefe, que la había despedido injustamente, perdonándolo públicamente. Martín oró por los guardias de la prisión que lo habían maltratado, liberando el resentimiento que aún cargaba. Doña Lupita oró por su esposo, que la había abandonado 30 años atrás, soltando finalmente el dolor. Y don Sebastián, el hombre de negocios práctico, se quebró y lloró por primera vez desde la muerte de su madre, entregándole a Dios el control que siempre había tratado de mantener. La presencia de Dios en ese lugar fue tan tangible que algunos juraron después que vieron una luz que no venía de ninguna lámpara. Al día siguiente sucedió algo extraordinario. Un periodista del periódico local, investigando las quejas sobre problemas de agua y luz en la zona, descubrió irregularidades. Los fallos técnicos no eran técnicos en absoluto. Eran sabotaje deliberado, rastreable a pagos hechos por Panadería Imperial. La historia explotó en las noticias. Panadería prestigiosa, acusada de sabotaje a competencia. Los titulares fueron devastadores para Carlos Mondragón. Su reputación, construida durante 20 años, se desmoronó en días. Los clientes de El Pan de Jesús no solo regresaron, sino que se multiplicaron. La gente llegaba no solo por el pan, sino para apoyar a la abuelita que había perdonado a su enemigo. Después de que doña Tomasa diera una entrevista donde se negó a presionar cargos y en su lugar dijo: «Oro por el señor Mondragón. Debe estar muy lastimado por dentro para hacer lo que hizo. Espero que encuentre la paz que solo Dios puede dar». Esas palabras, transmitidas por radio y televisión, tocaron el corazón de toda la ciudad. 3 semanas después, Carlos Mondragón apareció en El Pan de Jesús, pero no venía con actitud de superioridad. Venía quebrado, humillado, destrozado. Se paró frente al mostrador donde doña Tomasa atendía, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas antes de que pudiera hablar. Yo vine a pedirle perdón», logró decir. «Usted tenía razón. Estaba peleando contra algo más grande que yo. Mi negocio está colapsando. Mis clientes me han abandonado. Mi familia me mira con decepción. Y lo peor es que lo merezco. Merezco todo esto y más». Doña Tomasa rodeó el mostrador y tomó las manos de Carlos Mondragón, ese hombre que había intentado destruirla. «Hijo», le dijo, porque ella veía en él a alguien perdido que necesitaba encontrar el camino. «Dios no te ha traído aquí para hundirte más. Te ha traído para levantarte. El perdón que buscas ya lo tienes. Ahora necesitas perdonarte a ti mismo». Carlos cayó de rodillas ahí mismo, en medio de la panadería, y lloró como un niño. Los clientes que estaban presentes se quedaron en silencio, testigos de un momento de transformación genuina. Doña Tomasa oró por él, con sus manos sobre su cabeza pidiendo sanidad para su alma rota. Cuando Carlos finalmente se levantó, ella le ofreció un pan. «Come», le dijo. «Este es el pan del perdón. El pan que te recuerda que no importa cuán lejos hayas caído, siempre hay un camino de regreso». Carlos tomó el pan con manos temblorosas, le dio una mordida, y algo en su interior se rompió y se recompuso al mismo tiempo. En los meses siguientes, Carlos Mondragón cerró Panadería Imperial, pero no por fracaso, sino por decisión propia.
vendió sus propiedades, pagó a sus empleados generosamente y se unió como voluntario a El Pan de Jesús, trabajando sin sueldo los fines de semana, distribuyendo pan gratis a los necesitados. Pasé 20 años construyendo un imperio de pan, decía a quien quisiera escuchar, pero estaba vacío. Aquí, sirviendo a otros, finalmente encontré lo que mi alma buscaba. La historia de Carlos y doña Tomasa se convirtió en leyenda en Querétaro. La anciana que perdonó a su enemigo y lo convirtió en hermano. El empresario exitoso que encontró verdadero éxito en el servicio humilde. Y el Pan de Jesús siguió creciendo, no solo en ventas, sino en propósito. Ya no era solo una panadería. Era un lugar de sanidad, de segundas oportunidades, de milagros cotidianos. Pero la prueba más grande de doña Tomasa aún estaba por venir. Una prueba que pondría a prueba no solo su fe, sino su capacidad de creer en lo imposible incluso cuando todo parecía perdido. 6 meses después de la transformación de Carlos Mondragón, el Pan de Jesús había crecido más allá de las expectativas más optimistas. Don Sebastián había abierto 2 sucursales más en Querétaro, ambas manejadas con los mismos principios. Emplear a personas que necesitaban segundas oportunidades, orar sobre cada hornada y regalar pan cada domingo. Doña Tomasa supervisaba las 3 sucursales personalmente, aunque ya no tenía que pararse en ningún mostrador. Tenía un equipo capaz de 32 personas, todos con historias de transformación similares, pero ella insistía en estar presente cada mañana a las 4, orando sobre los primeros panes del día. Era un miércoles de abril cuando sucedió. Doña Tomasa estaba en la sucursal original, la de Avenida Constituyentes, cuando un hombre entró tímidamente. Tenía alrededor de 45 años, estaba muy delgado, con ropa desgastada y la mirada de alguien que ha visto demasiada oscuridad. Llevaba una gorra que le cubría parte del rostro. Rosa, quien atendía el mostrador, lo saludó con su calidez habitual. «Buenos días, señor. ¿Qué desea llevar?» El hombre no respondió inmediatamente. Sus ojos recorrieron la panadería como si buscara algo específico. Finalmente habló con voz ronca. Busco a doña Tomasa Ramírez». Rosa sonrió. «Claro, está en la oficina. ¿De parte de quién la busca?» El hombre dudó, luego se quitó la gorra. Tenía el cabello corto y algunas cicatrices en el rostro que hablaban de una vida difícil. Dígale que su hijo Javier está aquí». Rosa casi deja caer la charola que tenía en las manos. Todos en El Pan de Jesús conocían la historia de doña Tomasa. Sabían de sus 3 hijos, especialmente de Javier, el más pequeño, que se había ido a Estados Unidos 5 años atrás sin dar señales de vida. Yo voy a avisarle», tartamudeó Rosa, corriendo hacia la oficina. Doña Tomasa estaba revisando facturas cuando Rosa irrumpió sin tocar. «¡Doña Tomasa! ¡Es su hijo! ¡Javier está aquí!» El bolígrafo cayó de las manos de doña Tomasa. Por un momento pareció que iba a desmayarse. Se aferró al escritorio para mantener el equilibrio. ¿Qué dijiste?» «Su hijo, Javier, está afuera, en el mostrador». Doña Tomasa se levantó con piernas temblorosas. 5 años. 5 años sin saber si estaba vivo o muerto. 5 años de oraciones nocturnas pidiendo por su regreso. 5 años de imaginar el peor escenario posible. Salió de la oficina caminando despacio, aferrándose a las paredes. Los empleados que estaban presentes se habían detenido en sus tareas, expectantes. Cuando doña Tomasa vio al hombre junto al mostrador, se detuvo. Era él, más delgado, más marcado por la vida, pero era su Javier, su bebé, ahora convertido en un hombre de 42 años que parecía haber vivido 80. «Javier», susurró. El hombre se giró. Cuando sus ojos se encontraron con los de su madre,
Su rostro se descompuso en llanto. «Mamá, perdóname, perdóname, mamá». Doña Tomasa cruzó la distancia que los separaba y abrazó a su hijo con una fuerza que no parecía posible en una mujer de 77 años. Lloraban ambos, madre e hijo, reunidos después de media década de silencio. Los clientes presentes lloraban también. Algunos grababan el momento con sus teléfonos. Martín, el exconvicto que ahora era supervisor de producción, sollozaba abiertamente. Finalmente, doña Tomasa se separó un poco para ver el rostro de su hijo. «Estás aquí, estás vivo. Eso es lo único que importa». «Mamá, yo me fui porque era un cobarde. Papá acababa de morir, ustedes tenían deudas, y yo, en lugar de quedarme para ayudar, huí a Estados Unidos pensando que haría dinero rápido y regresaría como un héroe. Pero todo salió mal. Ven», dijo doña Tomasa guiándolo hacia la pequeña oficina. «Cuéntame todo». En la privacidad de la oficina, Javier desahogó 5 años de dolor. Había cruzado la frontera con un coyote, trabajado en construcción en Texas, sido explotado por contratistas sin escrúpulos. Había caído en el alcoholismo tratando de ahogar la culpa de haber abandonado a su familia. Perdió todo lo que había ganado en apuestas y deudas. Terminó en la calle, durmiendo en albergues, comiendo en comedores de caridad. «Mamá, toqué fondo. Quise morirme». Una noche estaba debajo de un puente en Houston, con frío, con hambre, con ganas de acabar con todo. Y de repente olía pan recién horneado. Seguí el aroma y encontré una panadería mexicana. Entré y pedí pan. El dueño me miró y me dijo: «Hijo, te voy a regalar este pan, pero primero dime, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con tu mamá?». Javier se quebró al recordar. Le dije que hacía 5 años, y él me respondió: «Tu mamá debe estar sufriendo. Las madres nunca dejan de sufrir por sus hijos perdidos. Toma este pan, cómelo y llámala. Si no tienes valor para regresar, al menos llámala». «Pero yo era un cobarde, mamá. No tuve valor ni para llamar». «¿Qué te hizo regresar ahora?». Javier sacó de su bolsillo un recorte de periódico arrugado. Era un artículo sobre el pan de Jesús, con una foto de doña Tomasa y el título: «La abuela que transformó Querétaro con fe y pan bendito». «Vi esto en una tienda latina en Houston hace 2 semanas. Al principio no lo podía creer. Mi mamá, la que vendía pan en una esquina para sobrevivir, ahora tenía un negocio exitoso. Leí la historia completa. Lloré durante horas. Y supe que tenía que regresar. Aunque me rechazaras, aunque me odiaras, necesitaba pedirte perdón cara a cara». Doña Tomasa tomó las manos de su hijo. Esas manos que alguna vez fueron las manitas de un bebé que ella sostuvo por primera vez en el Hospital General de Querétaro 42 años atrás. «Javier, yo nunca te odié, ni un solo día. Cada noche, antes de dormir, oraba por ti. Le pedía a Dios que te protegiera, que te trajera de regreso. Y aquí estás». Dios respondió mis oraciones. «No merezco tu perdón, mamá. El perdón no se merece, hijo, se recibe, y tú lo tienes, siempre lo has tenido». Javier lloró como no lloraba desde que era niño, liberando 5 años de culpa, de vergüenza, de dolor acumulado. Y su madre lloró con él, pero estas eran lágrimas de gratitud, de alivio, de gozo inexpresable. Cuando finalmente salieron de la oficina, todo el personal de El Pan de Jesús estaba esperando. Habían cerrado temporalmente para dar privacidad al momento. Don Sebastián había llegado al enterarse y estaba ahí también, con lágrimas en los ojos. «Familia», anunció doña Tomasa, rodeando con su brazo a Javier. «Este es mi hijo, el hijo que estaba perdido y ha sido encontrado, el hijo que estaba muerto y ha vuelto a la vida». La referencia a la parábola del hijo pródigo no pasó desapercibida para nadie. Martín
fue el primero en acercarse, extendiendo su mano a Javier. «Hermano, yo también estuve perdido. Sé lo que es regresar sin nada. Aquí tienes familia». Uno por uno, cada empleado se acercó a abrazar o estrechar la mano de Javier. Rosa le ofreció pan. Carlos Mondragón, quien había venido para su turno de voluntario, le ofreció palabras de aliento. «Si yo pude transformar mi vida», le dijo Carlos, «tú también puedes. Esta panadería es un lugar de milagros». Pero la verdadera sorpresa llegó esa tarde. Doña Tomasa estaba mostrándole a Javier las instalaciones de El Pan de Jesús cuando sonó su teléfono. Era un número desconocido. «Bueno, mamá». El mundo se detuvo. Era la voz de Roberto, su hijo mayor, el que trabajaba en Tijuana y con quien había hablado apenas 2 veces en los últimos años. «¿Roberto? ¿Hijo?» «Mamá, vi en Facebook que Javier regresó. Vi las fotos. Mamá, yo también quiero ir a casa». Doña Tomasa tuvo que sentarse. 2 hijos en un día. Era demasiada bendición para procesar. «Ven, hijo, ven a casa. Siempre has sido bienvenido. Yo tengo vergüenza, mamá. Te abandoné cuando más me necesitabas. Después de que papá murió, yo huí a Tijuana y te dejé sola con las deudas». «Roberto, escúchame bien. No hay vergüenza en esta familia. Solo hay amor y perdón. Si Dios me perdonó a mí, ¿cómo no voy a perdonar a mis hijos? Ven a casa, Roberto. Por favor, ven a casa». Hubo un silencio del otro lado de la línea y luego sollozos. «Voy para allá, mamá. Llegaré mañana en la noche». Cuando doña Tomasa colgó, miró a Javier con ojos brillantes. «Tu hermano viene a casa». Esa noche, madre e hijo cenaron juntos en la pequeña casa de muros agrietados que ahora doña Tomasa podía reparar, pero que había decidido mantener como recordatorio de dónde venía. Comieron pan recién horneado con frijoles, como en los viejos tiempos. «Mamá», preguntó Javier, «¿es verdad lo que dice el artículo? ¿Que un hombre te regaló harina celestial y desapareció?» Doña Tomasa asintió. «Tan verdad como que tú estás sentado aquí. Ese hombre, no sé quién era, pero sé quién era, si me entiendes. ¿Crees que era...?» «Jesús camina entre nosotros, hijo, a veces en formas que no esperamos, a veces para recordarnos que no estamos solos. Ese día yo necesitaba ver que mi fe no era en vano, y Él me lo mostró. ¿Y el pan? Realmente tiene algo especial». Doña Tomasa sonrió. «Come y dime tú». Javier tomó un pedazo del pan que estaban compartiendo. Lo masticó despacio, cerrando los ojos. Y entonces lo sintió, una calidez que no venía del pan caliente, sino de algo más profundo, una paz que llenó su pecho, un sentimiento de ser amado incondicionalmente. No puedo explicarlo. No necesitas explicarlo, hijo, solo necesitas creerlo. Al día siguiente, Roberto llegó en un autobús desde Tijuana. Traía una maleta pequeña y un corazón lleno de arrepentimiento. Cuando vio a su madre esperándolo en la terminal, corrió hacia ella como un niño. Los 3 hermanos aún no estaban completos. Faltaba María Elena, pero ella llamó 2 días después desde la Ciudad de México. «Mamá, Roberto me contó todo. Yo también quiero regresar. He estado limpiando casas aquí, pero mi corazón nunca se fue de Querétaro. ¿Hay espacio para mí?» «Hija, siempre ha habido espacio para ti. Esta es tu casa». En menos de una semana, todos los hijos de doña Tomasa habían regresado. La casa pequeña de muros agrietados estuvo llena de vida por primera vez en años. Había risas, había lágrimas, había abrazos y conversaciones hasta la madrugada. Y todos, de una forma u otra, se integraron a El Pan de Jesús. Javier comenzó a trabajar en la producción, aprendiendo de Martín. Roberto, que tenía experiencia en logística, se encargó de la distribución. María Elena, con su don para las relaciones humanas, comenzó a coordinar el programa de donaciones de pan gratis cada domingo. Don Sebastián observaba todo con asombro. «Doña Tomasa, hace un año usted estaba sola en una esquina.
Ahora tiene 3 sucursales, 32 empleados, y sus 3 hijos han regresado. ¿Cómo explica esto? Doña Tomasa miró a su alrededor. Su panadería bullendo de actividad, sus hijos trabajando lado a lado, personas siendo bendecidas con cada pan que salía del horno. No lo explico, don Sebastián, solo lo agradezco. Dios no me hizo millonaria de pesos, me hizo millonaria de amor, de familia, de propósito. Y esa es la única riqueza que realmente importa. Pero incluso en medio de tanta bendición, doña Tomasa sabía que la historia no había terminado. Había algo más que Dios quería hacer, algo que aún no podía ver, pero que podía sentir en su espíritu. Como ese hombre de ropa sencilla le había dicho en aquella esquina bajo la lluvia, el cielo nunca te abandonará. Y tenía razón. Lo mejor estaba por venir. Un año después del día en que Javier regresó, el Pan de Jesús ya no era solo una panadería. Se había convertido en un movimiento. Las 3 sucursales originales se habían multiplicado a 10, extendiéndose más allá de Querétaro hacia ciudades vecinas como San Juan del Río, Celaya y San Miguel de Allende. Cada sucursal seguía los mismos principios: emplear a personas necesitadas de segundas oportunidades, orar sobre cada hornada, regalar pan cada domingo y mantener precios accesibles para todos. Pero más allá del crecimiento comercial, había algo más profundo sucediendo. El Pan de Jesús se había convertido en un símbolo de esperanza para miles de personas. Los testimonios se multiplicaban. Un hombre con depresión severa que había planeado suicidarse, pero que después de comer el pan sintió una paz inexplicable que lo llevó a buscar ayuda profesional. Hoy era terapeuta y visitaba las sucursales para ofrecer consultas gratuitas los sábados. Una pareja al borde del divorcio que compartió el pan en su última cena juntos y decidió darse una oportunidad más. Ahora coordinaban talleres de matrimonio en la iglesia local. Un adolescente adicto a las drogas que aceptó el pan gratis un domingo, lloró sin saber por qué, y esa misma tarde pidió ayuda a sus padres. Llevaba 8 meses limpio y trabajaba como repartidor en una de las sucursales. Las historias eran interminables, y cada una de ellas reforzaba la verdad de que el pan de Jesús nunca había sido sobre pan. Era sobre amor, sobre redención, sobre tocar vidas de una manera que trascendía lo material. Doña Tomasa, ahora de 78 años, ya no amasaba cada madrugada. Su cuerpo, aunque fortalecido milagrosamente después de aquel encuentro con el hombre misterioso, tenía límites naturales, pero cada mañana a las 4 sin falta visitaba la sucursal principal y oraba sobre el primer lote de pan del día. Era un domingo de noviembre, exactamente 2 años después de aquel día lluvioso, cuando el hombre de ropa sencilla compró todo su pan, que doña Tomasa decidió hacer algo especial. Convocó a todos sus empleados, los 87 que ahora formaban la familia de El Pan de Jesús, para una reunión en el almacén central. Era la primera vez que todos se reunían juntos. Don Sebastián había alquilado un espacio amplio para la ocasión. Había sillas, había bocadillos, había café, pero sobre todo había expectativa. Doña Tomasa raramente convocaba reuniones generales. Cuando todos estuvieron presentes, ella se paró al frente. Ya no necesitaba bastón, sus manos ya no temblaban tanto, y su voz tenía una firmeza que desafiaba su edad. «Familia», comenzó, «los he reunido hoy porque tenemos que tomar una decisión importante, una decisión que cambiará el rumbo de El Pan de Jesús». Hubo murmullos de curiosidad. Hace 2 años yo era una anciana pobre vendiendo pan en una esquina. No tenía nada excepto mi fe. Y entonces Dios envió a un hombre, un mensajero, tal vez él mismo, no lo sé. Ese hombre me dio harina celestial y una promesa, que el cielo nunca me abandonaría. Y no lo ha hecho.
Me dio este negocio, me devolvió a mis hijos, me dio a todos ustedes, me hizo, como me gusta decir, millonaria de propósito. Doña Tomasa hizo una pausa mirando a cada rostro presente. Pero he estado orando, y Dios me ha mostrado que esto no es el final, es solo el comienzo. El pan de Jesús no puede quedarse en Querétaro o en Guanajuato. Tiene que ir más lejos, mucho más lejos. Don Sebastián se inclinó hacia adelante, intrigado. He tomado una decisión, continuó doña Tomasa. Voy a donar el 50% de mis acciones de El Pan de Jesús para crear una fundación. Una fundación que enseña a personas de escasos recursos en todo México y América Latina a hornear pan, a crear sus propios pequeños negocios, a ser autosuficientes. Les daremos capacitación gratis, equipo inicial y lo más importante, les enseñaremos que su trabajo puede ser un ministerio, no solo un medio de supervivencia. La sala explotó en aplausos. Varios empleados lloraban. Se llamará Fundación Pan del Cielo, anunció doña Tomasa. Y su misión será simple, multiplicar lo que Dios hizo conmigo. Por cada persona que nosotros capacitemos, esa persona capacitará a otra, y esa a otra, y esa a otra, como los panes y los peces que Jesús multiplicó para alimentar a las multitudes. Don Sebastián se levantó, visiblemente emocionado. Doña Tomasa, esa es una visión hermosa. Pero, ¿está segura? Eso significa renunciar a mucho dinero. Con el crecimiento que tenemos, sus acciones valen millones de pesos. Doña Tomasa sonrió con esa sabiduría que solo viene de haber vivido mucho y haber sufrido más. Don Sebastián, ¿de qué me sirven millones de pesos si no los uso para el propósito que Dios me dio? Yo no necesito casas grandes ni carros lujosos. Tengo mi casita de muros agrietados que es suficiente. Tengo a mis hijos de regreso. Tengo esta familia, señaló a todos los presentes. Tengo salud que no debería tener a mi edad. Ya soy millonaria. Ahora quiero hacer millonarios a otros, pero no de dinero, sino de esperanza. La votación fue unánime. La Fundación Pan del Cielo comenzó a operar 3 meses después. El primer grupo de capacitación incluyó a 20 personas de diferentes estados de México, madres solteras, exconvictos, personas con discapacidades, ancianos sin pensión, jóvenes sin oportunidades. Durante 2 meses intensivos vivieron en Querétaro aprendiendo no solo a hornear pan, sino a administrar un negocio, a manejar finanzas y, lo más importante, a mantener la fe en medio de las dificultades. Cada graduado recibía un kit inicial, un horno pequeño, 50 kilos de harina, moldes, ingredientes básicos y un manual escrito por la propia doña Tomasa titulado Pan con propósito, cómo hornear con fe y bendecir a tu comunidad. Javier dirigía el programa de capacitación técnica. Había descubierto un don para enseñar que nunca supo que tenía. María Elena coordinaba la logística de los graduados, asegurándose de que tuvieran todo lo necesario para empezar. Roberto manejaba la distribución del equipo y los ingredientes iniciales. Los 3 hijos de doña Tomasa habían encontrado su propósito trabajando juntos para multiplicar el milagro que habían presenciado en su madre. A los 6 meses de operar, la fundación ya había capacitado a 120 personas. Y los resultados eran asombrosos. En pueblos remotos de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Veracruz comenzaron a aparecer pequeñas panaderías con nombres como Pan de Bendición, Pan de Esperanza, Pan Celestial, todos inspirados en la historia de doña Tomasa. Cada uno de esos graduados estaba enseñando a otros, creando un efecto multiplicador que iba más allá de cualquier proyección. Una tarde, mientras doña Tomasa revisaba reportes de los graduados en su oficina, alguien tocó a la puerta. Adelante, era Carlos Mondragón.
Ya no vestía trajes caros. Usaba jeans y camisas sencillas y tenía una paz en el rostro que el dinero nunca le había dado. Doña Tomasa, vengo a proponerle algo. Dime, Carlos, quiero donar mi casa. Es grande, tiene 8 habitaciones. Podríamos convertirla en un centro de capacitación permanente para la fundación. Los estudiantes podrían vivir ahí durante su entrenamiento en lugar de buscar hoteles o casas de huéspedes. Sería más fácil para ellos, más como una familia. Doña Tomasa se quitó los lentes y miró a Carlos con ternura. Carlos, esa es tu casa. No puedes... Es solo una casa, doña Tomasa. Yo vivo solo ahí desde que mi esposa me dejó después del escándalo. Está llena de habitaciones vacías y recuerdos amargos. Déjeme convertirla en algo útil, algo que le dé significado. Yo puedo vivir en un apartamento pequeño. No necesito tanto espacio. ¿Estás seguro? Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. La casa de Carlos se convirtió en el centro de capacitación Pan del Cielo. Podía albergar a 30 estudiantes simultáneamente. Tenía una cocina industrial que don Sebastián había instalado, salones de clase y una capilla pequeña donde doña Tomasa dirigía devocionales cada mañana. Carlos vivía ahí también, pero en un cuarto pequeño en la parte de atrás. Se había convertido en el coordinador del centro, el primero en despertar y el último en dormir, asegurándose de que cada estudiante tuviera lo que necesitaba. 2 años después de la creación de la fundación, un canal de televisión nacional contactó a doña Tomasa para hacer un documental sobre su historia. Ella dudó, no le gustaba la atención, pero don Sebastián la convenció. Doña Tomasa, su historia puede inspirar a millones. Piense en cuántas personas más podrían beneficiarse si conocen la fundación. Piense en cuántos donadores podrían unirse para multiplicar el impacto. El documental, titulado La abuela del pan milagroso, se transmitió un domingo por la noche y fue visto por 12 millones de personas. La respuesta fue abrumadora. Donaciones llegaron de todo México y de latinos en Estados Unidos. Empresarios ofrecieron apoyo, iglesias se contactaron para replicar el modelo. El gobierno del estado reconoció a la fundación con un premio por impacto social, pero lo más importante fueron las solicitudes de personas queriendo ser capacitadas. Miles de aplicaciones llegaron de toda América Latina. Personas desesperadas buscando una oportunidad, una segunda chance, una forma de proveer para sus familias con dignidad. La fundación tuvo que expandirse. Se abrieron 3 centros más en diferentes estados. Se estableció una alianza con una universidad para formalizar el programa de capacitación. Se creó una plataforma en línea para ofrecer cursos a distancia. En 5 años, la Fundación Pan del Cielo había capacitado a más de 3.000 personas directamente, y esas 3.000 habían capacitado a otras 10.000. 13.000 familias transformadas, 13.000 historias de redención, 13.000 testimonios de que Dios no abandona a los suyos. Doña Tomasa, ahora de 83 años, ya no podía viajar tanto. Sus hijos habían asumido la mayoría de las responsabilidades operativas, pero cada domingo, sin falta, ella estaba en la sucursal original de El Pan de Jesús, en Avenida Constituyentes, repartiendo pan gratis a quien lo necesitara. Era un domingo como cualquier otro, con una fila larga de personas esperando su pan gratis, cuando doña Tomasa vio a un hombre al final de la fila. Vestía ropa sencilla, pantalón de mezclilla desgastado, camisa blanca sin planchar, huaraches de cuero viejo. Tenía el cabello largo hasta los hombros, ahora completamente blanco, y una barba corta. El corazón de doña Tomasa dio un vuelco. La fila avanzó despacio. El hombre no tenía prisa. Cuando finalmente llegó su turno, se paró frente a ella y sonrió con esos ojos marrones profundos que ella jamás había olvidado. «Hola»,
doña Tomasa. Las manos de ella temblaron al sostener el pan que estaba a punto de entregarle. «¿Tú? ¿Eres tú?» «Sí», dijo él simplemente. «¿Eres?» Él no respondió con palabras. Solo sonrió de esa manera que partía el corazón y lo sanaba al mismo tiempo. «Tenía que venir a ver qué hiciste con la semilla que planté». Doña Tomasa tenía lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. «Hice lo que me enseñaste. Multipliqué el amor que me diste». «Lo sé», dijo él tomando el pan de sus manos. «Y estoy orgulloso de ti. Tomaste 5 panes y 2 peces, o en tu caso, una bolsa de harina y una fe inquebrantable, y alimentaste a multitudes, no solo de pan, sino de esperanza». «¿Por qué yo?», preguntó doña Tomasa, la pregunta que había llevado en su corazón por 5 años. «¿Por qué me escogiste a mí? Porque nunca dejaste de creer, incluso cuando no tenías razón para creer. Porque tus manos hacían pan con amor cuando dolían. Porque tu fe era real, no performativa. Y porque necesitaba que alguien le mostrara al mundo que los milagros siguen sucediendo, que yo sigo caminando entre mi pueblo, que nunca he dejado de amar a los míos. Te volveré a ver». El hombre se inclinó y besó la frente de doña Tomasa con una ternura infinita. «Nos veremos pronto, Tomasa, pero aún no. Todavía tienes trabajo que hacer aquí. Todavía hay vidas que tocar, pan que compartir, amor que multiplicar. ¿Cómo sabré qué hacer? Ya lo sabes. Solo sigue haciendo lo que has estado haciendo. Amar sin medida, dar sin esperar nada a cambio, creer cuando no hay razón para creer. El resto lo haré yo». El hombre dio media vuelta y comenzó a caminar alejándose. Doña Tomasa quiso correr detrás de él, pero sus piernas no respondieron. Solo pudo mirarlo mientras se alejaba, y luego, como aquella vez bajo la lluvia, simplemente desapareció entre la multitud. Las personas en la fila habían presenciado la conversación sin entenderla del todo. Pero varios juraron después que, mientras el hombre hablaba con doña Tomasa, había una luz que lo rodeaba, una luz que no venía del sol. Doña Tomasa se quedó ahí parada, con las manos sobre su corazón, con lágrimas de gratitud rodando libremente. Sabía lo que había sido, sabía quién había sido, y sabía que, sin importar cuántos años más le diera Dios en esta tierra, su vida ya tenía un significado eterno. Javier, que había presenciado el encuentro desde cierta distancia, se acercó a su madre. «Mamá, ¿estás bien? ¿Quién era ese hombre?» Doña Tomasa abrazó a su hijo, luego llamó a Roberto y María Elena, que también estaban sirviendo ese domingo. Los abrazó a los 3, su milagro personal, sus hijos recuperados. «Era un recordatorio», dijo finalmente, «un recordatorio de que todo esto, todo lo que hemos construido, no es nuestro, es un regalo, y como todo regalo de Dios, está destinado a ser compartido». Esa noche, doña Tomasa se arrodilló junto a su cama en su casa de muros agrietados, que había decidido nunca reparar. Era su recordatorio de dónde venía, de cuán lejos la había traído Dios. «Gracias», oró. «Gracias por verme cuando nadie más me veía. Gracias por no abandonarme en mi dolor. Gracias por usar a esta anciana inútil para algo tan hermoso. Gracias por mis hijos, por mi familia de El Pan de Jesús, por cada vida que hemos tocado. No sé cuánto tiempo más me queda aquí, Señor, pero lo que me queda es tuyo. Úsame hasta mi último aliento». Y Dios la usó. Doña Tomasa vivió hasta los 92 años. En esos años adicionales, vio la fundación expandirse a 15 países de América Latina. Vio a más de 100,000 personas capacitadas directa o indirectamente. Vio surgir una red de pequeñas panaderías que no solo vendían pan, sino que servían como centros comunitarios, lugares de oración, refugios para los necesitados.
Vio a sus 3 hijos convertirse en líderes respetados, multiplicando el legado que ella había comenzado. Vio a nietos y bisnietos que ella nunca pensó que conocería. Y cada domingo, hasta que su cuerpo ya no pudo más, estuvo en su esquina original en Avenida Constituyentes, repartiendo pan gratis y contando su historia a quien quisiera escucharla. Jesús no me hizo rica de dinero, decía, las mismas palabras que había dicho 5, 10, 15 años atrás. Me hizo rica de propósito. Y esa es la única riqueza que realmente importa, porque el dinero se acaba, las posesiones se deterioran, pero el propósito, el amor, el impacto que tienes en las vidas de otros, eso es eterno. Cuando doña Tomasa finalmente cerró sus ojos para siempre, fue rodeada de sus hijos, sus nietos y su familia de El Pan de Jesús. Su funeral fue asistido por más de 5,000 personas, personas cuyas vidas había tocado, directa o indirectamente. Personas que habían comido su pan y habían encontrado más que sustento físico. Y mientras la bajaban a su tumba final, junto a su esposo don Ernesto, el aroma de pan recién horneado llenó el aire del cementerio. Nadie pudo explicarlo, porque no había ninguna panadería cerca, pero todos lo sintieron. Era el aroma del pan celestial. Era el recordatorio de que los milagros son reales. Era la confirmación de que Dios nunca abandona a los suyos. Y era la promesa de que la historia de doña Tomasa, la abuela que vendía pan en la calle y fue hecha millonaria de propósito, viviría para siempre en los corazones de aquellos que se atreven a creer, incluso cuando parece que no hay razón para creer. Porque al final eso es lo que la fe verdadera hace, transforma lo ordinario en extraordinario, lo desesperado en esperanzador, lo imposible en inevitable. Y todo comienza con un simple acto de creer, de continuar amasando incluso cuando duele, de seguir adelante incluso cuando el camino está oscuro. Porque Dios ve, Dios sabe, y Dios nunca, jamás abandona a quien pone su confianza en Él. El pan de Jesús siguió multiplicándose mucho después de que doña Tomasa partiera. Hoy hay más de 200 panaderías en 20 países que rastrean su origen a aquella anciana de Querétaro que nunca dejó de creer. Y en cada una de ellas, cada domingo, se reparte pan gratis a quien lo necesita. Porque como dijo doña Tomasa en su último discurso público 3 meses antes de su muerte, el pan se multiplica cuando se comparte, el amor se multiplica cuando se da. Y los milagros se multiplican cuando creemos. Nunca dejen de creer, nunca dejen de amar, nunca dejen de compartir, porque esa es la verdadera riqueza. Esa es la herencia que dejamos, y esa es la forma en que Jesús nos hace a todos millonarios.